Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy, en nuestra asignatura de lenguaje, hablaremos de otro tema de la gramática que viene a ser el verbo. Para ello te pido por favor que tengas listo tu libro de lenguaje, tu lapicero y un cuaderno para que tomes nota de lo más importante. ¿De acuerdo, jóvenes? Empezamos. Bien, jóvenes, hablamos entonces del verbo. Si tú te recuerdas, nosotros el año pasado estudiamos también este tema y hemos dicho que el verbo es una palabra que sirve para nombrar las distintas acciones que realizan ya sean las personas, animales o cosas, ¿verdad? Por lo tanto, cualquier acción o cualquier actividad que podamos nombrar se hace utilizando al verbo. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a definir, pero antes vamos a ver el origen en la etimología de la palabra verbo. Vemos nosotros que la palabra verbo procede del latín verbum, que significa palabra, lo que implica que es el término o vocablo por excelencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos ahora a definir al verbo desde los criterios de la lingüística. Vamos a empezar por la semántica. Nosotros sabemos que la semántica estudia el significado de la palabra. Por lo tanto, el verbo es la palabra o frase que nos expresa qué. Mira las siguientes imágenes. En la primera imagen vemos nosotros a unos niños que están jugando. Por lo tanto, están realizando una acción, ¿verdad? En la segunda imagen vemos, ¿no? Esta persona se encuentra, ¿no? Con miedo, con temor, ¿no? Y nos está expresando el estado en que se encuentra la persona. En la siguiente imagen vemos, ¿no? El sentimiento que expresa una madre hacia su hija, ¿no? Entonces, el verbo me estará expresando sentimiento. Y en la última imagen podemos observar, ¿no? La existencia. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a definir al verbo desde la semántica, vamos a ver que el verbo es la palabra o frase que nos va a expresar acción, estado, sentimiento o existencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos ahora a la sintaxis. Nosotros sabemos que la sintaxis estudia la función que cumple la palabra dentro de la estructura de una oración. Veamos la siguiente oración y me dice que José baila marinera en el Coliseo. Baila viene a ser el verbo. Si nosotros preguntamos ¿quién baila marinera en el Coliseo? Mi respuesta va a ser José. Y José vendrá a ser ¿qué? El sujeto de la oración. Por lo tanto, el verbo bailar va a cumplir la función de ¿qué? De núcleo del predicado dentro de la oración. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sintácticamente el verbo cumple la función de núcleo del predicado. ¿De acuerdo? Vamos ahora a la morfología. La morfología ya estudia la estructura interna de la palabra. Por lo tanto, vamos a ver que el verbo tiene los siguientes formantes dentro de su estructura. Va a tener al morfema, va a tener a un lexema, que viene a ser la raíz de la palabra, y va a tener a la vocal temática. Dentro del morfema vamos a encontrar que el verbo presenta modo. Va a expresar el modo, ya sea indicativo, subjuntivo o imperativo. Va a expresar el tiempo, un tiempo presente, pasado o futuro. Nos va a expresar en qué número se encuentra, singular o plural. Nos va a indicar la persona, primera, segunda,
tercera persona y nos va a indicar el aspecto, un aspecto perfectivo o un aspecto imperfectivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el verbo morfológicamente va a ser una palabra variable, ¿verdad? Pues presenta raíz, mira, sus formantes que hemos dicho que son el lexema o raíz, su morfema flexivo y la vocal temática, también denominado desinencia, mi morfema flexivo que me expresa tiempo, número, persona, modo y aspecto, ¿verdad? Vamos ahora, jóvenes, a la estructura del verbo, ¿de acuerdo? Y nos dan la siguiente palabra, el siguiente verbo, estudiaríamos. Ahora, nosotros hemos dicho que el verbo que presenta en su estructura formantes, ¿verdad? A ver si te recuerdas, ¿cuál es el primero? El primer formante, ¿cuál viene a ser? El lexema, ¿verdad? El lexema, ¿qué viene a ser? Viene a ser la raíz de la palabra. Otros le dicen base, ¿de acuerdo? Porque nos da, ¿qué hemos dicho? El significado de la palabra, ¿de acuerdo? Y en este caso de la palabra estudiaríamos, ¿de acuerdo? Su lexema o raíz vendría a ser estudie. ¿De acuerdo? El segundo formante es la vocal temática. La vocal temática, ¿qué viene a ser? Viene a ser el eslabón. ¿Qué es un eslabón? Es la cadena, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace una cadena? Une, ¿verdad? Entonces, la vocal temática va a unir a la raíz, ¿con quién? Con mi morfema flexivo. El morfema flexivo, ¿qué me va a presentar? Me va a presentar características del verbo y la desinencia, ¿de acuerdo? En la característica yo voy a encontrar al modo y al tiempo, en qué tiempo y en qué modo se encuentra el verbo. Y la desinencia me va a expresar en qué número se encuentra el verbo y en qué persona. Ahí está, jóvenes, la estructura del verbo. ¿De acuerdo? Vamos a profundizar más en el siguiente cuadrito. Lo podemos poner ahí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir, ¿de acuerdo? En su estructura hay una raíz, ¿de acuerdo? Y su desinencia. ¿De acuerdo? Ahí está, la raíz, ¿ya? Amar, del verbo amar, es am. Y si digo yo amé, ¿en qué persona está? Primera persona, yo amé, primera persona, yo, singular, número singular, amé, ya amé, en tiempo pasado y en modo indicativo. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda. ¿Ya? Ustedes amen. Ustedes, segunda persona, ¿de acuerdo? Amen, ustedes. No es uno, sino es vario. Por lo tanto, está en número plural, amen. En tiempo presente y en modo subjuntivo. ¿De acuerdo? Vamos al tercer ejemplo. Y nos dice, ellos amarán. ¿De acuerdo? Ellos. Estoy utilizando ¿qué persona? Tercera persona. ¿De qué número? Plural. ¿Ya? Ellos amarán. Amarán. Todavía no han amado. Por lo tanto, va a estar en un tiempo futuro y en un modo indicativo. ¿De acuerdo, jóvenes? Lo vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Entonces, acá hay una nota que nos dice, el tiempo y el modo, mira, estos dos accidentes gramaticales, son considerados accidentes privativos del verbo, ya que no se encuentran en ninguna otra categoría gramatical, o sea, que ni el adjetivo
ni el sustantivo, ni los determinantes van a sufrir estas dos categorías gramaticales del tiempo y del modo. Es exclusivamente ¿de quién? Del verbo. Estos dos accidentes gramaticales. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos ahora a clasificar al verbo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con los verbos reflexivos. Veamos el siguiente ejemplo para ver cuándo se dice que el verbo es reflexivo. Tengo la siguiente oración. Yo me maquillo. El verbo y la palabra que indica acción es maquillar. Entonces pregunto, ¿quién se maquilla? Yo. ¿Qué vendría a ser yo? Viene a ser el sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Entonces, el sujeto que está haciendo está emitiendo la acción. Yo me maquillo. Pregunto al verbo. ¿Quién? ¿A quién maquillo? A mí misma. Entonces, la acción emitida por el sujeto, ¿qué está pasando? Está retornando hacia el mismo sujeto que la emite. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente oración. Tú te bañas. Palabra que indica acción, bañar. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿quién? Tú. La acción emitida por el sujeto, ¿de acuerdo? ¿A quién? A ti misma. Entonces, está retornando al sujeto que la emite. Vamos, último ejemplo. Él se peina. Palabra que indica acción, peinar. ¿Quién se peina? Él. ¿De acuerdo? La acción emitida por el sujeto, ¿qué está pasando? ¿A quién peina? A sí mismo. ¿De acuerdo? Retorna hacia el mismo sujeto. Entonces, ¿cuándo decimos que mi verbo es reflexivo? El verbo va a ser reflexivo cuando el sujeto recibe la acción que él mismo ha ejecutado. ¿De acuerdo? Ahí está. Se denomina así porque la acción retorna al sujeto que la realiza. Y para ello vamos a emplear, ¿de acuerdo? Un pronombre personal. ¿De quién? De la misma persona que el sujeto. Yo, su pronominal me. Tú, su pronominal te. Y él, su pronominal se. Cuando nosotros, ¿ya? Podemos reconocer que es un verbo reflexivo, ¿ya? Lo podemos comprobar fácilmente si éste acepta el refuerzo reflexivo, ¿de acuerdo? Mismo, ¿ya? Mismo, misma, ¿ya? Yo me maquillo. ¿A quién? A mí misma. Tú te bañas. ¿A quién? A ti misma. Y él se peina. ¿A quién? A sí misma. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos ahora al verbo recíproco. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo. Tengo la siguiente oración. Mi hermana y yo nos queremos. ¿Cuál es mi verbo? Querer, ¿verdad? Ese es mi verbo. Pregunto al verbo. ¿Quiénes se quieren? Mi hermana y yo. ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? Ese es mi sujeto, ¿ya? Que mi hermana, ¿ya? Mi hermana me quiere y yo también quiero a mi hermana. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la acción que estamos emitiendo es mutua, ¿verdad? Porque mi hermana me quiere y yo quiero a mi hermana. La acción es mutua, ¿ya? Vamos al siguiente ejemplo. Ellos se pelearon. Mi verbo es pelear. ¿Quiénes se pelearon? Ellos. Ellos viene a ser
el sujeto de la oración, ¿no? Está en plural, que quiere decir que si nosotros reemplazamos al pronombre por un nombre, vamos a decir, Emanuel y Juan se pelearon. ¿Qué quiere decir? Que Emanuel golpeó a Juan y Juan golpeó a Emanuel. La acción fue mutua, ¿de acuerdo? Nosotros nos abrazamos, ¿ah? Mi verbo es abrazar. ¿Quiénes se han abrazado? Nosotros o nosotras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo y ella nos abrazamos. Yo le abracé a ella y ella me abrazó a mí. La acción, ¿de acuerdo?, emitida por el sujeto es mutua. Entonces, cuando nosotros hablamos de los verbos recíprocos, el carácter recíproco del verbo debe entenderse, ¿de acuerdo?, cuando la acción del verbo es intercambiado mutuamente entre los sujetos que la realizan, ¿de acuerdo? Ahí está. Expresa una acción mutua entre los sujetos que la realizan y se conjuga con los pronombres nos, os y se. Además, los verbos recíprocos admiten el refuerzo mutuamente. ¿De acuerdo? Mi hermana y yo nos queremos mutuamente. Ellos se pelearon, ellos se golpearon mutuamente. Nosotras nos abrazamos mutuamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Hablamos ahora de los verbos personales. Veamos el siguiente ejemplo. Shakira adora el canto y la danza, me dice. Palabra que indica acción, adorar. Viene a ser el verbo, ¿verdad? Pregunto al verbo. ¿Quién adora el canto y la danza? Ah, Shakira, ¿verdad? ¿Qué viene a ser Shakira? El sujeto de la oración. Y todo lo que se dice de ella, ¿qué viene a ser? Viene a ser mi predicado. Vamos viendo. Entonces, ¿cuándo se dice que el verbo es personal? Mi verbo es personal, ¿de acuerdo?, cuando admite al sujeto de la oración. En este primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Me dice, dedicó su tiempo a trabajar. Palabra que indica acción, dedicar, ¿verdad? Ya. ¿Quién dedicó su tiempo a trabajar? No se dice, pero se sobreentiende, ¿verdad? Que pudo hacer él o ella, ¿de acuerdo? Entonces, pero como no está presente en la oración, mi sujeto es tácito. Entonces, todo lo que se dice de él o de ella viene a ser mi predicado. ¿Qué podemos decir acerca del verbo personal? Decimos que los verbos son personales cuando admite al sujeto, ya sea sujeto expreso cuando se encuentra presente en la oración o sujeto tácito cuando no está presente pero se sobreentiende. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahí. Es aquel que posee sujeto, por lo tanto puede ser reconocido de manera expresa o tácita. ¿De acuerdo? Vamos ahora a los verbos impersonales. ¿Cuándo se dice que un verbo es impersonal? Te dice, cuando no se puede determinar la persona que realiza la propuesta verbal. Entonces, se puede manifestar en 4 casos. Atentos, ¿sí? Vamos al primer caso. Me dice, verbos referidos a fenómenos naturales. ¿De acuerdo?
Vamos al ejemplo. Me dice, ha llovido mucho en la zona andina. El verbo, ¿cuál viene a ser el verbo? Del verbo haber. Llovido, ido, mi participio. Verbo más participio, verbo compuesto, que hace de núcleo del predicado. Pregunto al verbo, ¿quién ha llovido mucho en la zona andina? ¿La lluvia? No admite sujeto, ¿verdad? Entonces, todo viene a ser mi predicado. Entonces, ¿qué decimos? Los verbos impersonales no admiten sujeto, ¿de acuerdo? En uno de los casos son verbos referidos a fenómenos naturales, como por ejemplo, amanecer, granizar, nevar, garuar, atardecer y nevar. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente caso. Verbo haber. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos del verbo haber, ¿ya? Es impersonal, ¿ya? Porque su significado de este verbo va a ser existir. Vamos al ejemplo. Hay 1000 personas listas para el trabajo. Existen, ¿ve? Existen. Tú sabes que el verbo haber, impersonal, significa existir. Entonces quiere decir que existen 1000 personas listas para el trabajo. Pregunto al verbo. ¿Quién? ¿Quién hay? ¿Tiene respuesta? No. Mi verbo no admite sujeto. Solamente tengo al predicado de la oración. ¿De acuerdo? Entonces, ya van dos. Verbos que expresan fenómenos naturales y el verbo haber como verbo impersonal significa existir. ¿De acuerdo? Como verbo impersonal, el verbo haber, ¿de acuerdo? Está en tercera persona y en singular. Cuando se emplea solo el significado de existir. Vamos al tercer caso. El verbo hacer y ser, referidos al tiempo. Aquí también puede estar el verbo estar, ¿ya? Tienen referencia meteorológica porque está referido al tiempo. Vamos al ejemplo. Te dice, es tarde y hace mucho frío. Tengo a la primera proposición y a la segunda proposición unidos por la conjunción. Entonces estamos ante ¿qué? Ante una oración compuesta. Pregunto al verbo, es tarde. ¿Quién es tarde? ¿La tarde? No, ¿verdad? El verbo no admite al sujeto, ¿de acuerdo? Y te dice, hace mucho frío. ¿Quién hace mucho frío? ¿El frío? No, ¿verdad? Entonces el verbo no admite sujeto. Entonces, en mi tercer caso, el verbo hacer y ser, referidos al tiempo y que hacen referencia meteorológica, son verbos que no admiten sujeto, por lo tanto son impersonales. ¿Ah? Estos verbos son impersonales cuando expresan o se expresan en tercera persona y en singular y están referidos, ¿de acuerdo? O tienen referencia meteorológica. Vamos al cuarto caso. Los verbos con signo de impersonalidad se. Tengo el siguiente ejemplo. Se dijo mucho para nada. Mi verbo es decir. Mi verbo se encuentra en tercera persona gramatical y en número singular. Se vive bien
aquí. Mi verbo es vivir. El verbo se encuentra en tercera persona y en número singular. Se hace tatuajes. El verbo hacer se encuentra en tercera persona gramatical y número singular. ¿Qué podemos decir? Los verbos con signo de impersonalidad se son verbos que ocultan al sujeto. ¿Con qué? Con el transpositor se. El pronombre personal se. ¿De acuerdo? Emplea solo en la tercera persona y en singular. ¿De acuerdo? Vamos ahora, jóvenes, a verificar nuestro aprendizaje en el nivel básico. ¿De acuerdo? Entonces me dice, reconoce las clases de verbos que aparecen en la siguiente oración. Si me dice, hace frío en la capital, verbo hacer. ¿Quién hace? ¿El frío? No. No acepta sujeto, verbo impersonal. Vamos a la siguiente. Ella se bañó en el río. ¿A quién? A sí misma. Cuando la acción retorna al sujeto que la emite, mi verbo es reflexivo. Siguiente. Esos jóvenes se pelearon. ¿De acuerdo? Se pelearon. ¿Qué quiere decir? Que, por decir, esos jóvenes, Manuel y Rafael, ¿de acuerdo? Quiere decir que Manuel golpeó a Rafael y Rafael golpeó a Manuel. Por lo tanto, la acción es mutua. El verbo es reflexivo. Siguiente. Me peino todos los días. ¿A quién? A mí misma. Cuando la acción retorna al sujeto que la emite, mi verbo es reflexivo. Mis primos se amistaron. Cuando la acción es mutua, el verbo es recíproco. Vamos a la siguiente y me dice, subraya la clase de verbo que aparece en las siguientes oraciones. Ahí está. Ella se viste rápido. ¿A quién? A sí misma. Cuando la acción retorna, el verbo es reflexivo. Hizo calor en Ica. ¿Quién hizo calor? ¿La calor? No acepta sujeto. Mi verbo es impersonal. Tengo la siguiente oración. Él se baña lentamente. ¿A quién? A sí mismo. Cuando la acción retorna, el verbo es reflexivo. Ustedes se abrazan. Cuando la acción es mutua, el verbo es recíproco. Ellos se pelearon. ¿De acuerdo? Cuando la acción es mutua, el verbo es recíproco. Estás trabajando en el libro, ¿verdad? Estás completando. Estamos completando. ¿De acuerdo? Vamos. Siguiente me dice. Escribe, nos está pidiendo escribir, ¿no? 4 oraciones con verbos reflexivos, donde la acción retorne al sujeto que la ejecute. Entonces tenemos, yo me lavo. ¿A quién? A mí misma. Tú te lavas. ¿A quién? A ti mismo. Él se lava. ¿A quién? A sí mismo. Y tú te arreglas el vestido a ti misma. Cuando la acción retorna al sujeto que la emite, el verbo es reflexivo. Escribe 4 oraciones con verbos recíprocos. La acción tiene que ser mutua. Entonces tenemos, Rosa y yo nos ayudamos. Acción mutua. Mari y Eva se envían regalos. Tú y yo nos saludamos. Los novios se abrazaron. Cuando la siguiente, vamos al nivel avanzado. Sigues trabajando en el libro, ¿de acuerdo? La pregunta número 12, la 11 ya
está resuelto en el mismo libro, ¿de acuerdo? Nos pide que escribir 4 oraciones con verbos impersonales. Verbos, recuerda, que no aceptan al sujeto, ¿de acuerdo? Nevó todo el invierno. Verbo nevar. Verbo que expresa fenómeno natural no admite sujeto, por lo tanto es impersonal. Hay mucho ruido aquí. Verbo hay. Cuando el verbo, ¿de acuerdo? Haber está en tercera persona y en singular, no posee sujeto. Es tarde para salir recién ahora. Cuando los verbos ser y hacer expresan tiempo, están referidos al tiempo, estos verbos son impersonales, están en tercera persona y en singular, ¿de acuerdo? Hubo protesta y disturbios por el centro, ¿de acuerdo? El verbo haber. El verbo haber en tercera persona y en singular, ¿de acuerdo? Es un verbo impersonal. Vamos. Nos dice ahora, la pregunta número 13, coloca RE si el verbo es recíproco, REF si es reflexivo o IM si es impersonal. Nos dice, yo me agarro las orejas. ¿A quién? A mí misma. Por lo tanto, es reflexivo. Ana y José se miran. La acción es recíproca. Por lo tanto, el verbo es recíproco. Rosa se maquilla a sí misma. La acción retorna al sujeto que la emite. El verbo es reflexivo. Nos abrazamos. Cuando la acción es mutua, el verbo es recíproco. ¿De acuerdo? 14 dice, relaciona las siguientes columnas. ¿De acuerdo? Tengo ahí, él se peina, ustedes se aman y hace calor. Él se peina a sí mismo. El verbo va a ser reflexivo. Ustedes se aman. La acción es mutua, mi verbo es recíproco. Hace calor. El verbo es impersonal. Escribe, nos dice 4 oraciones con verbos reflexivos, que la acción retorne al sujeto que la emite. Entonces tengo, mi mamá se pinta las uñas todos los días a sí misma. Laura se peina con trenzas durante las mañanas. ¿A quién peina Laura? A sí misma. Yo me baño todos los días a mí misma. Y la niña se mira en el espejo a sí misma. Cuando la acción retorna al sujeto que la emite, la acción, ¿de acuerdo? El verbo es reflexivo. Muy bien, niños, ahora les toca trabajar a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda primero que tienes que dar el examen. Lee, analiza e interpreta bien, porque tienes una sola opción. No puedes dar 2 veces. Yo voy a consignar la nota, ¿de acuerdo? La primera nota, porque la plataforma me da con tiempo. Entonces voy a consignar la primera nota. Entonces, el examen, hazlo cuidadosamente. ¿De acuerdo? Recuerda que hay 2. El nivel intermedio, que está en el mismo libro, puedes practicar primero en el libro, ¿de acuerdo? Y el nivel avanzado también que está en el libro, lo que es para marcar. Lo que es para desarrollar ya lo hemos hecho aquí, ¿de acuerdo? También tienes la tarea para desarrollar, ¿de acuerdo? En el libro, ¿ya?
Lo encuentras detallada la página en las instrucciones al inicio. ¿De acuerdo, niños? Entonces, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Antes de despedirnos, sabes bien que tenemos que lavarnos frecuentemente las manos, ¿ya? Y sobre todo, sabes que hay un rebrote de este virus, entonces si no es necesario salir de casa, es mejor quedarnos. De esa forma te cuidas tú y cuidas a tu familia. Hasta la vista, nos vemos la siguiente semana. Gracias.